Bueno, comenzamos. Bueno, shalom. Shalom, shalom para todos. Hoy continuamos con este estudio de Mateo, del libro de Mateo en el capítulo 5. Hoy tenemos un capítulo que es muy especial porque aunque es un capítulo muy conocido, nos vamos a dar cuenta, especialmente si usted nunca ha estudiado este tema desde el punto de vista del regreso a casa o de la restauración de Israel o de las raíces hebreas o como quiera llamarlo. Estoy segura que este tema que nosotros llamábamos las bienaventuranzas, estoy segura que nunca lo habíamos entendido cuando estábamos bajo la creencia de que nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, cuando no entendíamos este proceso de restauración. Por eso los invito a que miremos este tema. Voy a comenzar inmediatamente porque tenemos mucho de qué hablar, muy interesante. Y yo quiero que entremos en materia, entendiendo además por qué muchas personas hoy, digamos que niegan o por lo menos no le ponen mucha atención al pacto renovado o a lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y es precisamente porque nunca se ha hecho ese contacto entre todo lo que está en el pacto renovado con lo que estaba en el Tanakh y con nuestra identidad. Así que entremos en materia haciendo esta salvedad. Cada uno de los textos de este capítulo va a comenzar con la palabra bienaventurados. Ustedes que me conocen ya de mucho tiempo enseñando, ustedes saben que yo no soy la que estoy todo el día haciendo énfasis en palabras que porque son paganas, como por ejemplo gente que ya no dice, ya no sé ni de dónde sacaron eso, pero gente que ya no dice que el Padre tenga misericordia y no que el Padre tenga rajem, lo dicen en hebreo como que no pudieran decir palabras así. Hay muchas, ustedes saben que hay una listononona. Yo a eso no le pongo atención porque nosotros simplemente tenemos un idioma que hablamos, pero aquí sí quiero hacer énfasis en la palabra bienaventurado, porque esta palabra que la buena ventura viene de la fortuna, que es realmente de origen babilónico. Y en la mitología romana era la diosa de la suerte buena o mala, y se asociaba con lo bueno, se asociaba con la fertilidad, y lo contrario era el infortunio. Entonces, por eso a mí no me gusta esa palabra bienaventurado. Como que esa palabra sí tiene una connotación romana muy de corte pagano. En Isaías 65:11, por ejemplo, nos advierte acerca de estas deidades. Dice, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, los que olvidáis mi santo monte, los que ponéis la mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. O sea, eso era una práctica pagana. Entonces, por eso vamos a hablar en todo el capítulo, vamos a hablar de bendecidos, que sería la traducción correcta, en lugar de la palabra bienaventurados, aunque encontramos esa palabra en las Biblias. Tampoco pues es que se puede volver un problema, pero mejor utilizar la palabra bendecido. Ahora, la palabra bendecido en hebreo es la palabra asrei. Esa palabra asrei es una palabra que a nosotros nos deja una enseñanza muy profunda sobre lo que significa ser bendecido. Porque cuando nosotros decimos bienaventurado o afortunado, nosotros estamos hablando simplemente como de una ganancia, de algo que llegó así de improviso. Pero aquí la palabra bendecido en el lenguaje hebreo, en el lenguaje del Eterno, tiene una connotación mucho más amplia y más interesante. Por ejemplo,
El Salmo 84:5 dice, bendecidos los que habitan en tu casa. O sea, así rey, sería bendecidos los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Selah. Recuerden que Selah es como mediten en esas palabras. Bendecido el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a entender el significado de la palabra Asrei, que es la palabra bendecido. La palabra entonces Asrei es una palabra que la encontramos nosotros en unos textos que nos enseña realmente a apreciar el valor de su significado. En Isaías 56:1 nos dice, así ha dicho Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dice el verso 2, bendecido o así rey el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. El bendecido el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Fíjense aquí cómo se va ampliando esa palabra asrei o bendecido. Dice, y fíjense en este número 3 para nosotros. Para nosotros, digo no ahora, pero antes, cuando creíamos que nosotros no pertenecíamos al pueblo y no que éramos gentiles. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Vamos entendiendo todo esto porque ustedes ya van a ver que al entrar en Mateo 5:1 y 5:2 y en adelante, vamos a entender por qué todas las bendiciones de Mateo 5 se refieren a pertenecer al pueblo de Israel. De ninguna manera aplicarían a si la iglesia que continúa pensando que es una iglesia gentil, el texto de Mateo 5 no tiene ningún significado. Fíjense y verán. Aquí estamos apoyando digamos, dándole todo el soporte bíblico a la palabra asrei o bendecido. Aquí nos dice que los extranjeros, o sea, los gentiles, no digan que el Eterno los apartó. Recuerden que el plan del Eterno es que nosotros nos vengamos a través de Yeshua a ser parte del pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh. A los eunucos, digamos, al que no da fruto, o al que sea gentil, que guarde mis días de reposo, que guarde el Shabbat y escoja lo que yo quiero y abrace mi pacto. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, todas estas son las bendiciones que recibe la persona que da el paso. El Eterno nos da lugar en su casa, dentro de sus muros nos da un nombre mejor que el de hijos e hijas, nos da un nombre perpetuo, dice, y a los hijos de los gentiles, que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todo los que guarden el Shabbat, el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. Imagínense, esa es la bendición, llegar hasta poder tener la presencia del Eterno en nuestra vida. Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí volvemos. ¿Quiénes son los bendecidos? Los que están dentro del pueblo del Eterno, dentro de la casa de Yahweh. Recuerden, el plan de él era muy claro, es separar el pueblo de Israel para que todo el mundo, cualquier persona del mundo, cualquier persona gentil o los de la casa de Israel que se habían apartado, pudieran regresar o ser parte del pueblo a través de Yeshua. Entonces, al venir a ser parte del pueblo, obtenemos todas esas bendiciones.
Asrei es una de las oraciones que a diario se repiten en Judá. Ustedes me han oído muchas veces en enseñanzas que yo les digo, no hagan esto porque eso tiene tal origen, no hagan prácticas que se encuentran con frecuencia hoy. Pero recuerden que nosotros tenemos que hacer como dijo Pablo, que nosotros tenemos que lo bueno rescatarlo, nosotros tenemos que saber discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Esta es la oración Asrei, es una oración que Judá ha conocido por muchísimos años y es una oración, pero preciosa que viene como consecuencia de estar cerca del Eterno, de tener cuidado del pobre y del oprimido, de recibir la recompensa del Padre por la conducta, por tener una conducta correcta, por estar en obediencia. La oración, toda la oración Asrei está basada en el Salmo 145 con versos añadidos del Salmo 84 y 144. Esta oración en realidad es una oración muy, muy hermosa y 100% basada en el Tanakh, en las escrituras. Esa palabra, la oración nos dice así, la voy a leer en español, claro, para entenderla. Bendecidos son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bendecido es el pueblo para quien esto es así, es digno de alabanza, el pueblo cuyo Dios es Yud-Heh-Vav-Heh. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y por siempre jamás. Todos los días te bendeciré y voy a alabar tu nombre por siempre jamás. Yahweh es grande y sumamente alabado, y su grandeza está más allá de la investigación. Cada generación alabará tus obras y por sus obras poderosas ellos le dirán, la gloria esplendorosa de tu poder y en tus hechos maravillosos meditaré. Por tus impresionantes hechos hablarán y su grandeza publicaré. Un recuerdo de tu inmensa bondad se pronunciará y de su juicio se cantará con júbilo. Clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en otorgar bondad. Yahweh es bueno con todos, sus misericordias son en todas sus obras. Todas sus obras te alabarán, Yahweh, y sus santos devotos te bendecirán. De la gloria de tu reino hablarán y de su poder que le dirán, para hacer saber a los seres humanos de sus poderosos hechos y el glorioso esplendor de su reino. Su reino es un reino que abarca todas las eternidades y tu dominio es por todas las generaciones. Yahweh sostiene a todos los caídos, endereza todo lo doblado. Los ojos de todos esperan en ti con la esperanza y tú les das su comida en el momento adecuado. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es Yahweh en todos sus caminos y magnánimo en todas sus obras. Yahweh está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan sinceramente. La voluntad de los que le temen lo hará y su clamor él oirá y los guardará. El Eterno protege a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Que mi boca declare la alabanza de Yahweh y pueda toda carne bendecir su santo nombre por siempre jamás. Vamos a bendecir a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Este es Asrei, este es bendecido. ¿Por qué somos bendecidos? Porque nosotros tenemos el Elohim vivo, el único, vivo, maravilloso, misericordioso, que nos guarda, que nos cuida, que nos levanta. En él tenemos todo y él es el que tiene todo el poder, todo el poder. Así que por eso dice, somos bendecidos y por bendecidos proclamamos alabanza para el Eterno. Yo siempre les he hablado a ustedes del poder de la alabanza, el poder de la alabanza. Ustedes ni alcanzamos a entender qué pasa detrás de la alabanza para el Eterno. Pero nosotros sabemos que los ángeles en su presencia le alaban y le adoran. Así que ahí es cuando nosotros entramos en ese contacto con el Eterno que nos hace a nosotros bendecidos.
Esta palabra Asrei o bendecido es muy interesante porque se encuentra en medio de la palabra Berechit. Así que si nosotros entráramos a hacer todo el análisis, nosotros podríamos ver que entre la Bet y la letra Tab, encontramos el bendecido, bendecido el que está en la casa del Eterno, bendecido el que mora en la casa del Eterno, el que mora en la presencia de Yahweh. También encontramos la palabra Ish, entonces podemos decirlo como nos dice a nosotros Deuteronomio 33, el bendecido es el hombre que mora en la casa de Yahweh. Por eso cuando uno tiene esa relación con el Eterno, todo cambia alrededor, cambia nuestra alma, cambia nuestro corazón, cambia la manera de ver la vida, le cambia a uno, él dice que cambia en nosotros el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso lo vamos a ver ahora. Asrei, entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 29, que ustedes van a encontrar la palabra bienaventurado, que ya les digo que la vamos a cambiar por bendecido. Dice, bendecido, oh Asrei, tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Yahweh, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. ¿Quién es el pueblo bendecido? Israel. No, nunca en ninguna parte se dice que Yud-Heh-Vav-Heh sea el Dios del mundo o del pueblo gentil. Eso no existe. Hay multitud de dioses, pero el Dios de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Heh y bendecido Asrei, el que vive, el que mora en su casa. El Salmo 119.1 nos sigue explicando la palabra bendecido. Bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh. Somos bendecidos ahora que la conocemos. Bendecidos los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. En el Salmo 84.4 nos dice, bendecidos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bendecido el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. ¿Cuál es la casa del Eterno? Nosotros vemos que desde que el pueblo fue sacado de Egipto, el Eterno le mostró a Moisés, él le dio una visión del trono para que él construyera la réplica en el tabernáculo y después en el templo. El templo que representaba la casa del Eterno aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Por qué muchas veces ese no fue un lugar de gozo y de paz como debiera haber sido? Por el pecado de los hombres que hemos visto, hemos estudiado a través del profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías, en todos los profetas vemos cómo las dos casas se encargaron de profanar el templo, siempre llevando dioses ajenos, llevando ídolos del mundo, poniendo cualquier tipo de afrenta dentro de la casa del Eterno. Esa es una de las razones por las que no hay templo hoy. Recuerden que el templo como en el tiempo de Yeshua, había tanta corrupción que finalmente la casa tenía que ser destruida. Y hasta hoy no hay un templo. El templo regresa. Cuando regrese Yeshua, se una otra vez con el Eterno y ya reinen sobre el mundo. Entonces vamos a ver en el templo realmente un lugar de gozo y de paz, porque en la presencia del Padre hay esa plenitud de gozo, nos dice la misma palabra, y es una realidad. Fíjense que hay detalles que son muy lindos con respecto a lo que se hacía en el templo. En el templo, ustedes ven en esta imagen que tengo allí, se entraba por una puerta, por un sendero muy estrecho y se salía por una puerta muy ancha. Por eso Yeshua decía que estrecho es el camino que lleva a la salvación, pero ancho es el que lleva al mundo y muchos lo transitan por él. O sea, cuando salían, la persona salía de la presencia, pero tenía la opción o volvía a entrar o ya se iba al mundo.
Pero fíjense esto tan hermoso para nosotros saber lo que significa ser bendecidos con lo que se siente en la casa del Padre como bendición. Cuando alguien nos dice la Mishnah que cuando alguien estaba triste o estaba de luto, no entraba digamos, por la puerta de salida. ¿Por qué? Para que los levitas notaran su presencia y cantaran salmos que llenaran el corazón de esa persona de gozo. Porque en el templo el templo es un lugar para estar siempre gozosos. Por eso nosotros sabemos que cuando venga la nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 22:3, ya no habrá más maldición. Allá ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, allá solo va a haber el gozo de la presencia del Eterno. Recordemos que la Nueva Jerusalén es ya vivir en la presencia de Yahweh por la eternidad. Y nos dice, no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. El trono, no los tronos, el trono, y verán su rostro y su nombre. Nosotros vamos a ver el rostro y el nombre de él estará en nuestras frentes y no habrá más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, Yahweh, el Señor los iluminará y reinaremos por los siglos de los siglos. Esa es la presencia, esa es la bendición de llegar a la presencia, que hay plenitud de gozo en su presencia. En el Salmo 2:12, que nos dice algo que es muy importante para nosotros, a los que nos fue revelado Yeshua. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bendecidos, o Asrei, todos los que en él confían. ¿Quién es el hijo? ¿A quién está hablando aquí David? David está hablando de Yeshua. Literalmente está hablando de Yeshua. Porque recuerden que él lo llama mi Señor. Recuerden que David lo conoció. Por eso él dice en el Salmo 2:12 termina diciendo que honremos a Yeshua. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Fíjense, somos bendecidos los que en él confiamos. Y eso lo vemos nosotros en la realidad. Yo por lo menos les digo con mucha tristeza, he visto durante todos estos años a todos los que le han dado la espalda a Yeshua, ver sus vidas, pero vueltas un nudo de allí en adelante. Eso se siente. Somos bendecidos mientras honremos al Hijo. Somos bendecidos mientras confiemos en él. En el Salmo 119:1 dice, bendecidos, Rey, los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh, bendecidos los que guardan su testimonio y con el corazón le buscan. Ya lo habíamos leído. En el Salmo 1:1 nos dice, bendecido, Rey, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita día y noche. ¿Cuál es la bendición? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso la bendición es estar en la presencia, y la presencia está donde, en medio de su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? Israel. Proverbios 3:18, no, cuando nos habla de la Torá, nos dice que la Torá es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bendecidos los que la retienen. Proverbios 8:32, hijos, oídme, bendecidos los que guardan mi camino. Isaías 30:18, por tanto, Yahweh esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahweh es Dios justo, y bendecidos así Rey los que confían en él. Ahora, todo esto ya nos ha dado lo primero que quería poner de presente. ¿Cuál es el significado de la palabra bendecido? ¿Qué es lo que nos proporciona a nosotros? ¿Cuál es esa bendición que viene a nuestra vida? La de tenerlo a él como padre, habitar en su casa, ser protegido por él. Él se encargará de todo lo de nosotros, de la provisión, del amor, de la misericordia, de todo. Todo esto es lo que nosotros tenemos en la casa del Eterno, y por eso siempre estamos gozosos. Ahora, fíjense, pensemos en el texto de Mateo.
¿Dónde estaba Yeshua? Dice que estaba en el monte. Estaba en el monte. Dice que subió al monte. ¿Cuál es ese monte? Realmente no hay nada que pueda decirse con seguridad. Tradicionalmente se dice que el monte de las bendiciones está en la orilla noroeste del mar de Galilea, entre Cafarnaún y Genezaret. Y la ubicación exacta de verdad no se conoce, se supone que sea esa. Pero el sitio actual es conocido también como el Monte Eremos y se ha conmemorado el hecho desde hace más de 1600 años. O sea, hace muchísimo tiempo que se ha dicho que ese era el Monte de las bendiciones. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que resaltar? Que ese monte está en Galilea. ¿Por qué? Ahora ya vamos a entrar aquí, ya nos vamos a venir de lo general a lo particular. ¿Por qué está hablando Yeshua en Galilea? ¿A quién le está hablando? Miremos quién era la multitud que estaba escuchando a Yeshua en ese monte. En Mateo 4 nos dice, por ejemplo, que recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Y se difundió su fama por Siria y le traían los que tenían dolencia, los afligidos de enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, ¿quién estaba siguiendo a Yeshua en Galilea? Lo estaban siguiendo esos que se habían vuelto gentiles, que ahora, que eran parte de la casa de Israel, que había abandonado la identidad y la Torah, a los mismos que Yeshua había venido a buscar. Recuerden que Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando él se sienta acá, como nos dice Mateo 5:1, que viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Él estaba sentado en medio de Galilea. En general, no sabemos el sitio exacto, pero sí sabemos que estaba en Galilea, estaba situado en Galilea. ¿Quién estaba en Galilea? El pueblo que andaba en tinieblas, que vería gran luz. Así que imagínense, vamos por un momento uniendo una cantidad de profecías. Yeshua dice, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa luz resplandecería en medio de la oscuridad que había en Galilea. En Galilea, allá sube Yeshua hasta un monte. No lo hizo, digamos, a la orilla del mar, lo hizo en el monte. ¿Por qué? Porque lo hizo en el monte. Recordemos la profecía de Isaías 2:1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice que acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Era como si Jesús estuviera diciendo, ahora se está cumpliendo esta profecía. Yo estoy aquí en el monte llamando a toda la Galilea de los gentiles para que vengan de regreso al monte de Yahweh, donde dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos va a enseñar qué es sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Era como Yeshua haciendo el llamado. Recuerden lo que está escrito. Ustedes recuerden la profecía. Entonces me siento en el monte a decir quiénes son bendecidos. Pero ¿a quién le está hablando? A la casa de Israel, que había abandonado su identidad, pero que quería regresar al pueblo que estaba escuchando el llamado de Yeshua. Recuerden que la casa de Israel nunca había regresado hasta el tiempo de Yeshua, hasta el tiempo en que Yeshua vino a buscarlo. Así que este era el tiempo, porque ya ahorita vamos a verlo con las profecías también, por ejemplo, de Isaías 40, que ya hemos estudiado en los capítulos anteriores. Entonces,
toda la casa de Israel en la dispersión. En otras palabras, les estaba diciendo Yeshua, ustedes son bendecidos, bendecidos los que claman por regresar a la casa del Padre, porque ellos ya llevaban mucho tiempo desterrados, habían perdido su identidad, estaban en medio del mundo, estaban en medio de las naciones. ¿Qué nos dice Isaías 57? Dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Fíjense, pónganle un poquito de imaginación y ustedes lo van a ver tan hermoso. Yeshua allí sentado llamando a todas esas ovejas, barran el camino, quiten los tropiezos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pongan atención a esas palabras, porque son palabras que vemos en las bendiciones que dijo Yeshua. Él empieza a hablarle a todo este pueblo que empieza a escuchar a Yeshua, empieza a tener un contacto con él, lo empiezan a conocer para regresar al pueblo. Y él les dice, así dijo el alto y sublime, yo habito con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ya lo vamos a ver en las palabras de Yeshua. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aquí viene esa opción de perdón. Recuerden que el que abandona la identidad y la Torá no tenía forma de regresar. No había un perdón, no existe en la Torá un recurso para que ese pueblo pudiera regresar, a no ser el plan del Eterno de enviar a su Hijo, a su palabra viviente, a su imagen, a que muriera en lugar nuestro, porque al morir y resucitar nos hace también a nosotros una nueva creación. Ahora podemos volver a ser parte del pueblo de Israel. Es todo un plan perfecto que nosotros no entendíamos cuando simplemente leíamos el capítulo 5 de Mateo, pensando que nosotros éramos gentiles, porque ninguna bendición hay para los gentiles. Fíjense lo que nos dice el Salmo 34, 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por eso es que en el versículo 5:2, en el versículo 2, dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, Asreio, bendecidos, felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, todo esto que estamos viendo nos está hablando de qué es ser pobre de espíritu, porque esa es una expresión que nosotros en español, por ejemplo, no nos dice, no nos da un significado muy claro. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Porque pobre de espíritu nosotros lo entendemos es como que nada le importa, como muy desentendido, y es absolutamente lo contrario. Cuando nosotros empezamos a ver estos textos anteriores, nos damos cuenta que cuando Jesús habla del quebrantado y del humilde o del pobre de espíritu, él está hablando es del el que no tiene como paz, sino tiene la cercanía con el Eterno. O sea, el que busca ardientemente esa presencia del Padre. Y recordemos que él está en Galilea y recordemos que él está hablando a los que habían abandonado la identidad israelita. En la descripción literal en griego de la palabra pobre en espíritu, nos habla de mendigos, de mendicidad, se usa en el sentido calificado relativo, dice que solo circunstancias difíciles, literalmente como un mendigo o un pobre. Esa es la definición que nosotros tenemos en el concepto que nosotros tenemos en español.
Pero realmente el pobre de espíritu es el que no se contenta, digamos, como consigo mismo, con lo que es, sino que anhela siente que le falta ese contacto con el eterno, de donde salimos finalmente. Porque recuerden que aún estando nosotros en el vientre de la madre, dice que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, nosotros tuvimos un contacto con el Eterno, después nacimos, o nos separaron o nos acercaron, pero hay algo en el corazón que nos dice que Él existe. Fíjense, mire, encuentran, bueno, ya no tanto, pues porque ya se conoce muchísimo del mundo, pero siempre que se encuentran o encontraban tribus indígenas, por ejemplo, por allá en territorios muy apartados. Ellos estaban adorando cualquier cosa, ellos se habían inventado adorar algo que, pero ¿por qué hacían eso? ¿Por qué siempre ha sido como esa tendencia a adorar a alguien? Realmente la persona atea no existe, que no crea en el eterno, eso es otra cosa, pero el ateísmo sería que no cree en ningún Dios y eso no existe. Puede hacer de sí mismo un Dios, puede hacer del mundo un Dios, puede hacer de una persona un Dios o de un ídolo, de cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el corazón del hombre hay ese sentimiento de eternidad, de ese sentimiento como de que algo me falta, y cuando me encuentro con el Eterno, que fue realmente mi principio, entonces ahí es cuando esa explosión de gozo viene a nuestra vida. Por eso encontrarnos con Él nos hace libres. Por eso encontrarnos en la presencia de Él hay plenitud de gozo. Es como que finalmente nos pudimos encontrar. En el verso 4 que nos dice, haz rey o bendecido los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros no sabíamos que éramos la casa de Israel, pues nosotros simplemente bendecidos los que lloran. Pues bendecidos los que lloran, ¿por qué? Porque hay gente que llora por muchas cosas y nosotros lloramos por muchas cosas, y las mujeres lloramos más que los hombres, y hay muchas, es decir, hay una cantidad de variables que no nos dicen realmente a qué se refiere este verso 4. ¿Quiénes son los que lloran? Que serán consolados. Pero como nosotros ahora venimos aprendiendo, por ejemplo, en este Evangelio de Mateo, desde el verso 1, estamos viendo de qué está hablando Yeshua. ¿Quiénes son los que recibirán consolación? ¿Quiénes eran los que estaban llorando? Los que habían perdido su identidad israelita, los que habían perdido su Torah y habían perdido, por lo tanto, su bendición, que van a recibir consolación. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en el cumplimiento de Isaías 40. ¿Con qué empezamos? Con el surgimiento de Juan el Bautista y el anuncio de Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto. Y el anuncio de Isaías 40 es ¿quién? Consolaos, pueblo mío, consolaos, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya está cumplido. Por eso Jesús está diciendo, los que están llorando todavía el haber perdido la bendición de estar en la casa del Padre, ellos serán consolados. Ya llegó el tiempo, porque ya llegó la voz que clama en el desierto. Preparen camino al Eterno, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y recuerden que inmediatamente después dice que cuando la voz que clama en el desierto sale, entonces dice también que todo ojo vería la gloria del Eterno, y era Yeshua sentado en el monte diciéndole bendecidos los que lloran, porque serán consolados. Es decir, yo vine a facilitarles ese regreso a la casa del Padre, el regreso a la bendición. Si ven que cuando nosotros nos ubicamos en tiempo, que es el tiempo de la restauración de Israel, en espacio que está en Galilea, en la misión de Yeshua, que ya la hemos venido analizando, ¿a qué vino Yeshua? Recordemos el Isaías 61.
¿A qué vino Yeshua? Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que están tristes, a los que habían perdido todo. Venga, se acabó, ya hay perdón, ahora ustedes pueden regresar a vendar a los quebrantados de corazón, los tristes, los que lloran, los que están quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, los que estaban aún esclavizados en el mundo, a sacarlos del mundo para volverlos a traer al pueblo, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Yahweh? El perdón que estaba dando y el nuevo pacto que empezaba ya a ponerse en marcha para ser sellado con el cuerpo y la sangre de Yeshua. A consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, en lugar de ser toda esta gente desechada y esta gente que rechazada porque habían abandonado todo. Dice que ahora Él les pondría ese manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo, porque en la casa del Padre hay plenitud de gozo. Entonces se le pone ese manto de alegría al que está triste. Él y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Fíjense qué hermoso entender esas bendiciones que está diciendo Yeshua, pero conociendo el contexto de la restauración de Israel. En Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Yahweh a Sión. Esa era la promesa, consolará las soledades, cambiará su desierto en paraíso. Recuerden que ellos eran el pueblo que andaba en tinieblas. Aquí dice que cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Yahweh, y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Por eso en el cielo hay alabanza permanentemente. Por eso en el cielo los ángeles siempre están adorando. Nosotros tenemos, como yo muchas veces lo he repetido, nosotros tenemos un Elohim súper alegre. Súper alegre, no solamente que nos mantiene de fiesta en fiesta, cada Shabbat una fiesta, todas las fiestas alrededor del año. Dos de las fiestas de 7 días cada uno. A él le gusta la alegría, pero es que en la casa de él hay alegría y gozo. Ese espíritu angustiado, esa tristeza, ese dolor, esa rabia, todo eso se quita cuando entramos a la casa y a la presencia del Eterno. Por eso Yeshua está diciendo, bendecidos los que lloran, ellos recibirán consolación porque ahora era el tiempo. Nos dice en Mateo 5:5, Ashrei o bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes eran los mansos? ¿Quiénes eran los mansos que van a recibir la tierra? Ustedes se acuerdan que nosotros siempre dentro de la teología cristiana que pensamos que nos íbamos a ir era para el cielo. Entonces nosotros decíamos los mansos que van a recibir la tierra. ¿Quiénes eran esos? Por eso es que no hay muchas enseñanzas de este capítulo 5 de Mateo. ¿Quiénes son los mansos? Fíjense que Yeshua está haciendo referencia al Salmo 37:10. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta promesa del Salmo 37, ¿para quién es? Para Israel. Ahora, si nosotros miramos el contexto de este Salmo 37 que nos dice que los mansos heredarán la tierra, miren lo que encontramos tan hermoso. Salmo 37:1. No te impacientes y además, perdón, antes de empezar a leerlo, pensemos que no solamente que este salmo es para nosotros, sino que nos está hablando de este tiempo final, porque recuerde que desde que Yeshua vino se consideran tiempos finales. Por eso cuando él está en el monte dice en lo postrero de los tiempos volverán muchas naciones. Todos ellos volvieron a la Torá, todos desde el tiempo de Yeshua hasta hoy. Solo que nosotros habíamos perdido esa oportunidad por lo que se había infiltrado teníamos ese velo que no nos permitía ver la Torá
pero ahora estamos de regreso a ese plan. Ahora, el Salmo 37 nos está hablando de este tiempo final. Y nosotros que somos ahora parte de Israel, esa casa de Israel que regresó, pónganle atención a cada palabra y ustedes van a ver la instrucción que el Eterno nos está dando en este tiempo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo creo que nosotros estamos todos aterrados y sorprendidos de ver esa élite oscura que no puede ser más mala, porque yo creo que no existe un superlativo de la maldad, porque ya lo vimos todo, yo creo que ya lo vimos todo. Dice, pero no se impacienten por esos malos, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si nos deleitamos ¿en quién? En el Eterno, no en los hombres, en el Eterno, en el Eterno. Hoy hay tanta gente deleitándose en los hombres, en lo que dijo aquel, y X y Y. Mire, deleítate en Yahweh y Él te concederá las peticiones de su corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. O sea, Él es el que nos va a defender en todo este tiempo. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de ninguna manera a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco que no existirá ya el malo, y observará su lugar y ya no estará, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nosotros ya estamos viendo el final, ya los malos se quitaron la careta, eso sí, en el mundo entero lo estamos viendo. Hoy la separación es entre los que estamos del lado del Eterno y los que están en contra de Él. Pero estas son las instrucciones, solo confiemos en Él, solo deleitémonos en Él, porque de aquí a poco ya no existirá el malo. Recuerden que aún Satán va a ser atado por 1000 años y nosotros disfrutaremos de la tierra con Yeshua reinando, con el Eterno reinando. Y dice que nosotros nos recrearemos con abundancia de paz. Si ven, por eso Yeshua dijo, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué está diciendo? Vayan al Tanakh y busquen ese salmo para que entiendan todo lo que les estoy diciendo. El manso entonces es la persona humilde, la persona que simplemente confía en el Eterno. Es que nosotros, ¿qué somos? Nosotros estamos aquí por la misericordia del Padre, pero si el Padre quisiera, hoy mismo seríamos arrancados de acá. Nosotros, ¿por qué confiar en el hombre? Como en el estudio del lunes decíamos, como nos decía la palabra. ¿Por qué confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz? O sea, es que nosotros en realidad, en el único que tenemos que confiar es en el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ahí cuando nos hacemos humildes delante de Él, ahí es cuando tenemos toda esa bendición y reinaremos con Él. Porque además que la expectativa es bastante halagadora. En Mateo, en el verso 6, que nos dice, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros eso lo vemos hoy también, más claro que nunca, más claro que nunca. Ahí la justicia se acabó. Miren el país que quieran. La justicia está completamente, es corrupta. Donde quiera, toda esta gente atea se infiltró más que todo en el tema de la justicia, precisamente para poder oprimir las naciones. Todos clamamos porque haya justicia, porque todos sentimos que tenemos como hambre de ver real justicia en la tierra y no la vemos. Pero ¿qué dice Yeshua? Bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Esta es una de las bendiciones que yo más anhelo, porque yo soy de las que sufro con la injusticia, no me gusta de ninguna manera. ¿Qué dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Porque eso es lo que le dicen a uno hoy, a ver, ¿a dónde está su Dios? Así que nosotros, así como ese siervo, clamamos porque se haga justicia en el mundo, y la justicia la va a hacer es el Eterno, no nosotros. Pero tenemos hambre de ver ese tiempo, cuando ya venga a reinar y nosotros reinemos, el pueblo de Israel, porque es que el que va a reinar con el Eterno es el pueblo de Israel, no es el mundo, no es un país, no es una élite. Es el remanente que fue salvo. En Isaías 32:17 dice que el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué nosotros no vemos paz en nuestros países hoy? Pues porque no hay justicia. Y le dice, y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. El único que va a regir con vara de hierro las naciones con absoluta justicia es el Eterno. Por eso vamos a ver también perfecta paz. Dice, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Mi pueblo, no el mundo gentil. Por eso es tan importante entender esto. La palabra para justicia es muy interesante, porque la palabra para justicia aquí, por ejemplo, en este texto, es la palabra sedaká. Y la palabra sedaká significa rectitud, virtud moral, figurativamente prosperidad, justicia, hacer lo correcto, hacer lo que es correcto. Pero ustedes han oído a qué se refiere la mayoría de las veces hoy la palabra sedaká. A dinero. No. Eso es, la prosperidad es una bendición, pero tenemos que ir al fondo de la justicia. Justicia es hacer lo correcto. Es cuando yo estoy esforzándome desde la mañana hasta la noche. Estoy esforzándome por hacer siempre lo correcto, por decir lo correcto, por no mentir, por hacer lo correcto con los que están alrededor mío, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde sea. Siempre hacer lo correcto. El efecto de hacer lo correcto es tener paz. Usted no tiene paz en su hogar, busque a ver qué es lo que no se está haciendo de manera correcta. Y cuando le encuentre y lo solucione, va a tener paz y gozo en su medio. Esa palabra sedaká, nos habla entonces de rectitud, de justicia, de la ley del Mesías, del rey davídico, que es el que viene a hacer justicia, de la veracidad como justicia, de ser éticamente correcto. Justicia como justificación, como salvación, prosperidad de personas o actos justos. Esa es la verdadera traducción de la palabra sedaká. En Deuteronomio 16:19, que nos dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh te da. Lo que está diciendo Jesús, ustedes, los mansos, van a heredar la tierra. Está hablando de la herencia de la tierra. ¿A quién le fue prometida la tierra? A Israel. A Israel, no al pueblo gentil. Por eso les digo que solo entendemos las bendiciones ahora. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, por lo menos, tenemos que ser esa partecita de sal y luz, como termina, como sigue a continuación de las bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de ser justos con los que están alrededor nuestro. Nosotros no tenemos por qué hacer acepción de personas, que si la persona tiene dinero y no tiene dinero, la trato diferente. No, con el mismo respeto, con el mismo cariño. ¿Por qué? No voy a pagar para tener una prebenda. Voy a seguir lo que es justo
¿Por qué? Porque la bendición es que voy a vivir y voy a heredar la tierra. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En Proverbios 15:9 que dice, abominaciones a Yahweh el camino del impío, mas ama al que sigue la justicia. Ustedes quieren sentir el amor del Eterno, seamos justos, hagamos lo correcto, hagamos lo correcto. En cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, tratemos de ubicar si nosotros estamos haciendo lo correcto en todo momento y tendremos la bendición del Eterno. El verso 7 que nos dice, haz rey o bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión, así como lo hemos entendido, es tener compasión. El Eterno es misericordioso, tiene compasión de nosotros que somos pecadores y débiles, pues, y que fallamos todos los días. Pero la misericordia del Eterno es para siempre. Él quiere también que nosotros tengamos misericordia. Misericordia para todo, misericordia hasta para enseñar, hasta amor para redarguir a alguien en su camino, hasta para enseñarle cosas que no son correctas, pero debe ser con amor y con misericordia. Misericordia es compasión. Compasión, ¿por qué? Compasión, porque él no sabe, porque no había podido entender, bueno, por mil razones, pero sabiendo yo que si tengo una misión y quiero llevar a cabo esa misión, mi misión tiene que estar llena de misericordia, de compasión, de amor, de no hacer sobornos. Unan todo lo que hemos estudiado atrás y verá cómo vamos poniendo, digamos, como sobre la mesa un espectro mucho más amplio de obediencia para el Padre. Y así somos bendecidos los que tenemos misericordia. Que hay alguien que está con hambre, le vamos a dar de comer, si está en nuestras manos. Si a alguien lo podemos dar una medicina que necesita, si alguna cosa podemos hacer por el otro, ayudarle con algo pesado al anciano que está pasando la calle. Todas esas son detalles que nosotros realmente nos debieran hacer del corazón, hacerlo, porque eso nos representa a nosotros delante del Eterno y nos hace personas bendecidas. El Salmo 41:1 dice, feliz el que piensa en el desvalido, que Yahweh lo libre en el día malo. Cuando uno piensa en el que no tiene, el Eterno lo libra a uno en el día malo. Que Yahweh lo proteja y le dé vida y que lo consideren feliz en la tierra, que no lo entregue a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará en el lecho de dolor y tú transformarás la cama de su enfermedad. Fíjense, esas son las bendiciones que nosotros tenemos por ser misericordiosos. El Padre nos librará en el día malo, el Padre nos protegerá, Él sustentará el lecho del dolor y transformará la cama de la enfermedad. Esto sí que es una bendición que uno aprecia cuando llega ya un momento cuando le toca a uno vivir con un ser querido, por ejemplo, un momento definitivo. ¿Cómo se siente la mano del Eterno, la presencia del Eterno cuando ha habido misericordia para con otros? El verso 8 que nos dice, haz rey o bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es muy, muy interesante. Pongan atención. Bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ellos verán a Yahweh. Salmo 24:3 que nos dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Dice, ¿quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Pero este limpio de manos no es lavarse las manos aquí 3 veces para acá, 3 veces para allá, de manera ritual. Recuerden siempre que Yeshua rechazó esa práctica cuando le dijeron que sus discípulos no se lavaban las manos de manera ritual. Es que aquí con Yeshua sí lo entendemos que significa el que vive en obediencia.
el que es puro de corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, en cualquier cosa del mundo que lo pueda distraer. El que jura el que nunca jura con engaño, ese es el que va a estar en la casa del Eterno. Ahora, si dice el Salmo 73, ciertamente que es bueno Yahweh con Israel, con los limpios de corazón. ¿Y qué es lo que hace limpio el corazón de Israel? Porque fíjense que nos dice muy claro en el Salmo 73 que es de Israel. ¿Qué es lo que hace limpio el corazón? Ezequiel 36. Ezequiel 36, allí nos dice cómo el Eterno nos limpia el corazón. Que, como les digo, que no es un ritual externo, es interno, es una transformación. Cuando dice, por ejemplo, desde el verso 22, di a la casa de Israel, y recordemos que aquí Yeshua le está hablando a la casa de Israel en Galilea. Así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, si hemos dado un mal testimonio, ¿qué es lo que va a hacer el Eterno? Dice, yo os tomaré de las naciones. A eso vino Jesús, a traernos de regreso a Israel. Os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es vuestro país? Israel. Pero ¿qué va a hacer el Eterno? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De qué hemos hecho nosotros ídolos en el mundo? ¿De qué ídolos teníamos? Yo tenía la corte celestial en figuras de yeso y todo eso se rompió el día, con un martillo acabamos con todo eso el día que vine a la presencia del Eterno y entendí que todos esos ídolos tenían que salir. Nosotros tenemos que revisar cuáles son los ídolos que tenemos en el corazón y tenemos que pedirle al Eterno que Él ponga esa agua limpia sobre nosotros y nos limpie de toda inmundicia y de todos los ídolos, que nos dé un corazón nuevo y que nos ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ese milagro lo hace el Padre, no lo hacemos nosotros. Nosotros solamente nos ponemos allí para que Él, nos venimos a la presencia de Él en arrepentimiento, para que Él ponga esa agua limpia y nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Toda dureza de corazón se va cuando el Eterno pone esa agua limpia. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí fue cuando nosotros entendimos que nosotros teníamos que regresar al Shabbat, que nosotros teníamos que regresar a la Torah, a las fiestas, a comer lo correcto, a todo, porque Él pone dentro de nosotros su Santo Espíritu para hacer que nosotros podamos caminar en obediencia. ¿Y cuál es la promesa? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. No hay sino un pueblo que es Israel y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo. La bendición lo multiplicaré y no os dará hambre. Por eso dice, bueno es el Eterno con Israel, con los limpios de corazón. ¿Y que nos dijo? Que bendecidos los limpios de corazón, porque solo así podríamos ver al Eterno. En la medida en que vivimos en obediencia, en la medida en que nos quitamos todos los ídolos y solo dedicamos nuestro corazón y nuestra vida al Eterno y a obedecer su palabra, y le permitimos que nos cambie, que nos quite la dureza del corazón, que nos transforme, que nos llene con ese gozo, que nos ponga ese manto de alegría, unan todo lo que hemos visto hoy, ese manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Todo eso es lo que nos hace a nosotros bendecidos. En el verso 9 nos dice, Asrei o bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores?
En Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Yahweh, y los sanaré. El Eterno es el pacificador por excelencia. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que él trae en paz al cercano y al lejano. ¿Quién es el cercano y quién es el lejano en Israel? Muchas veces se hace esta expresión. ¿Quién era el cercano? La casa de Judá, que nunca abandonó al Eterno ni al pueblo. ¿Y quién era el lejano? La casa de Israel, que había perdido su herencia. Pero ¿quién es el que viene y hace la paz entre la casa de Israel y la casa de Judá? Es el Eterno. No somos nosotros, nosotros tenemos celos y uno ve celos de aquí para allá y celos de allá para acá, pero el único, el pacificador va a ser el Eterno. Pero aquí nos dice, bendecidos los pacificadores, es decir, los que traigamos a la restauración de Israel, de eso nos está hablando. En Santiago 3:14 dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahora sí, todo esto es del ser humano, pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Uno no puede ser pacificador si no está lleno de esa sabiduría de lo alto que le permite a uno vivir la vida ya en la presencia del Eterno, que nos permite vivir la vida con amabilidad, con bondad, con misericordia, dando buenos frutos. Es ese cambio interno el que nos permite ser pacificadores. Ustedes saben, muchas veces uno encuentra personas que son divisores, es donde llegan aquí a abrir una brecha, a dividir este contra aquel, a poner a este contra el otro, a decir aquí lo que dijeron allá. Pero el pacificador, el que viene a traer la paz, necesita tener que la sabiduría del Eterno. ¿Quién es el pacificador entonces finalmente del pueblo de Yahweh? En Ezequiel 37 lo encontramos, la unión de los dos palos, la unión donde nos dice, toma el palo para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, y el otro palo en la mano para José, palo de Efraín y toda la casa de Israel, y júntalos en un solo palo para que sean uno solo y vuelvan a ser uno en tu mano. Y cuando te pregunten diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? Les dirás, así ha dicho Yahweh, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo en mi mano. Los palos sobre que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, aquí vemos bien claro eso, a los cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Nosotros somos parte de ese cumplimiento. Y cuando nos una, ¿qué va a pasar? Los haré una sola nación en la tierra. Cuando venga Yeshua no va a haber casa de Judá y casa de Israel, solo el remanente de Israel que va a reinar durante todo el milenio. Porque dice, los haré una nación en la tierra. ¿Dónde vamos a habitar? En los montes de Israel. Solo vamos a tener un rey como rey, que ya sabemos que va a ser David. El rey en Israel va a ser David. Nunca más serán dos naciones, las dos casas, nunca más. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más problema. Por eso en Isaías 11:13 se profetiza que se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín.
Esto que nosotros vemos hoy, que surge, que aquí, para allá, para acá, para acá, eso se va a acabar el día que ya el Eterno en su mano ponga las dos casas de Israel y ya no haya más pecado y todo ese remanente reine en perfecta paz. Esos son los pacificadores, los que estamos hablando de las dos casas, pero los que entendemos que esas dos casas se van a unir. Los que entendemos que tenemos que saber que el pueblo, la casa de Judá y la casa de Israel, somos el pueblo del Eterno y que un día vamos a estar unidos. No cuando yo digo, no, este no es, no, aquel tampoco es, no, es que la restauración es de cada una de las casas y nosotros vamos a venir a estar unidos. ¿Cómo es la restauración nuestra? Que miramos, venimos al Eterno de regreso al Padre, de regreso a su Torah, y cuando estemos restaurados, va a ser restaurado Judá y vamos a ser unidos. Esos son los pacificadores. Los pacificadores no pueden entenderse en el contexto de un pueblo gentil. Dice entonces en el verso 10, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es absolutamente claro. Cuando nosotros estamos luchando por la verdad, vamos a tener persecución. Eso, miren, yo llevo 40 años experimentando eso. Pero les digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada, miremoslo acá en Lucas 21:10, lo que nos dice la palabra. Entonces les dijo, está Jesús hablando del tiempo final, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Ya estamos viendo todo eso. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. La persecución que viene es bien fuerte. Ya empezó. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que una de las noticias que estamos viendo desde hace por ahí unos 2 días es que China le pidió a Apple que quitara todos los apps que son de Biblias, que las eliminara de poderlas tener uno en los teléfonos. Nosotros ya empezamos a ver la persecución, no solamente contra la palabra, la persecución contra los que creemos en Yeshua, porque mire lo que dice. Dice que esto será ocasión para dar testimonio. Y dice que los llevarán, los entregarán aún en las sinagogas, digamos, en las congregaciones en general. ¿Por qué? Donde se ha dejado a Yeshua, habrá persecución contra los que creemos en Yeshua. Proponed en vuestro corazón, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no empecemos a preparar un discurso para el día que tengamos que presentar defensa, porque dice Yeshua, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. De una manera sobrenatural, Yeshua va a estar con nosotros en ese momento. Dice, mas seréis entregados, pongan atención, aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Y eso ya lo empezamos a ver, esa división de como que estas cosas últimas de este tiempo ya empiezan a abrir una brecha entre padres e hijos, entre hermanos, entre todo. Pues va a llegar el día en que la acusación va a ser nuestra fe en Yeshua. Entonces dice, y seréis entregados por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de qué, de mi nombre. Nunca se nos olvide que el que va a surgir es el anti-Yeshua, el anti-Mesías, es contra Yeshua. Los que ya empezaron a dejar a Yeshua ya están de parte del anti-Yeshua, del anti-Mesías. Permanecer en Yeshua nos va a traer persecución, pero dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza se perecerá y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero nosotros vamos a ver a Yeshua en vivo y en directo defendiéndonos, hablando por nosotros. O sea, no estamos solos, no estamos pensando, estamos allí simplemente obedeciendo sus instrucciones.
Fíjese como dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor, está diciendo Pablo. Es que, ¿de quién hay que hablar en este tiempo? De Yeshua, porque es que el Eterno se hizo hombre a través, en su palabra, que es Yeshua. Y dice Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, a ningún hombre, sino a Yeshua como Señor y nosotros como siervos por amor a Yeshua. Porque el Eterno que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del Eterno y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, en este tiempo podemos estar atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nosotros. Hoy a muchos les da vergüenza hablar de la muerte de Yeshua. No, ese tema no, eso, hay que hablar de otras cosas. Esto es lo que está diciendo Pablo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua. ¿Por qué persiguieron a los discípulos? ¿Por qué perseguían? ¿Por qué los encarcelaban? ¿Por qué le pasaba lo que pasaba? Por su fe en Yeshua. No porque estuvieran guardando la Torá, ellos sí guardaban la Torá, pero la persecución era por Yeshua. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así que sigue diciendo el verso 11, seréis bendecidos, Asrei, cuando por mi causa, o sea, por Yeshua, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto yo lo he visto. Hay cantidades por allá de cosas escritas terribles, pero dice que somos bendecidos cuando por causa de Yeshua nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínense qué mensaje más hermoso el que le estaba dando Yeshua a todos esos gentiles que venían de ese valle de sombra de muerte, venían a ver la luz del mundo que los volvía a traer de regreso a casa. Esto todo es nos debe a nosotros llenar de gozo, de esperanza, de fortaleza, más sabiendo que el tiempo se acaba y que Yeshua pronto regresará y que no estamos solos para atravesar este momento. Así que en la próxima semana vamos a estudiar a partir del verso 13. Que nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero nosotros tenemos que ser los que preservamos en la tierra y los que alumbramos. Dice que alumbremos con buenas obras para que el mundo pueda ver que todavía existen personas que le entregamos el corazón al Todopoderoso. Yo espero que todas estas bendiciones de hoy, ya entendidas para nosotros, que entendimos el llamado de regreso, que entendemos para qué murió Yeshua, que entendemos que Yeshua vino a traernos de regreso a nuestra ciudadanía israelita y a la Torá y a todo. Todas estas bendiciones vengan sobre nuestra vida. Que nosotros podamos decir a partir de hoy, yo ya sé cómo obtener la bendición completa. Yo ya sé cómo pedir esa agua limpia que me cambie la vida, me cambie el corazón, me quite los ídolos, me quite todo. Yo ya sé cómo ser bendecido. Yo ya sé cómo caminar en este tiempo final. Yo ya sé qué hacer, qué instrucciones seguir en este tiempo y qué esperanza tener cuando el Eterno nos dice, no se preocupen que lo malo van a desaparecer muy pronto.
Así que el Padre nos bendiga, nos guarde en la próxima, el próximo miércoles con la ayuda del Eterno, en su voluntad que nos dé fuerzas y salud. Aquí estaremos entendiendo ese pasaje tan hermoso de que nosotros somos sal y luz al mundo. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos ponga a todo ese manto de gozo para que podamos pasar todo este tiempo, a pesar de la tribulación, gozosos y muy firmes en la esperanza de Él y muy firmes en su palabra y en la búsqueda del Todopoderoso. Muchas bendiciones, buena noche y hasta la próxima semana. Shalom para todos, los quiero mucho, que el Eterno traiga muchísima bendición. Shalom, shalom.